¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el maestro, gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muy contento de estar con usted, profesor Quintanilla. Y hoy hablaremos de lo que yo llamo las grandes duplas maravillosas. A veces la historia enmarca a un solo ser humano, pero ese ser humano tiene un socio, un hombre con el cual piensan diferente, contrastan ideas. Y entre los dos es como una especie de mentoría que se realiza, ¿sí? Y muchas veces uno de los dos personajes tiene menos trascendencia histórica. Yo le voy a poner el ejemplo de un gran general y usted me dice cuál es su dupla, pues. Sí, el gran general, el general Marshall. Un hombre de primera, maestro, un hombre notable, considerado cuando se estudia sobre el carácter, hablan sobre la cortesía como una fenomenología del carácter y ponen de ejemplo muchos a el general George Marshall. Marshall era un hombre absolutamente educado, era un hombre decente, era un hombre de academia. El presidente Roosevelt le dice: Marshall, vas a ir a Europa y vas a manejar las fuerzas aliadas. Y él dijo: lo que usted ordene. No, te voy a preguntar, ¿quisieras ese puesto? Y el señor se paró y dijo: el presidente no tiene que preguntarme, tiene que ordenármelo. No, Marshall, dime si tú lo deseas. Y él dijo: no puedo dar ninguna opinión, usted ordene. Roosevelt dijo: a un hombre como tú no lo puedo tener lejos. Y se quedó de secretario de Estado. Sí, claro. ¿Y mandó a quién? A Eisenhower. ¿Sí? Eisenhower. Eisenhower, que era como pupilo de Marshall. Y qué bueno que usted toca el punto de el general Marshall. Él fue el operador después de la guerra, volveremos a la guerra sin duda, después del plan Marshall. Él abarcó a 16 países Sí, de ayuda económica fuerte, incluyendo a los enemigos, es decir, a los alemanes. Alemania tuvo la ayuda del plan Marshall. ¿Para qué? Para reconstruir económicamente a Europa. Los soviéticos también Marshall decía: este plan no es contra tal país, este plan es contra el caos y la pobreza. Vamos a reconstruir. Stalin dijo: no, este plan tiene maña, es para la contención del avance ideológico y soviético. Entonces no le entramos. Y en cierto punto tenía razón. No, maestro, era el choque de dos ideas perfectamente claras que se dieron a partir del cuarto año de guerra. Sí. Cuando Churchill se dio cuenta de lo que traía atrás el aparato soviético, y se van a apoderar de todo, decía. Pero mire, maestro, en la guerra manejó logística para mover a 20 millones de soldados. Sí. Controló a una gran cantidad de espíritus muy fuertes, a Churchill, a Montgomery, a Patton, a los rusos. Pero fíjese lo interesante del asunto. Cuando Viejo le preguntan a Marshall, dijo: solamente me arrepiento de algo, haber dicho: yo obedezco al presidente porque yo en mi interior quería ser jefe de las Fuerzas Armadas, pero mi carácter fue el que me dijo que tenía que hacer lo correcto. Marshall, cuando cae enfermo, maestro, Churchill se preocupa y dice: está enfermo el ser humano que nos ayudó a ganar la guerra, que sin él no hubiéramos ganado. Viaja a Washington. Stalin habla por teléfono para preguntar por Marshall. De Gaulle, el mundo entero empezó a preguntar por Marshall, y eso la gente no lo sabe en la historia. Cuando Churchill llega y ve a enfermo a Marshall, se sale del cuarto y dice: no es posible que un héroe de nuestra guerra esté así. Maldita condición humana, dice Churchill. Cuando Marshall muere, abren su testamento, porque era orden que la esposa tenía, y decía: todo para mi esposa, las cosas adecuadas, ¿no? Decía: no quiero un entierro multitudinario, no, quiero un entierro con mi esposa, mis hijos y el peluquero que me cortó el pelo en la guerra. Eso fueron las personas que estuvieron en el entierro de Marshall. Modestia, elegancia, prudencia y cortesía. Fue un hombre realmente notable. Qué gran personaje nos describe usted. Y Churchill en esa ocasión también dijo: el gran liberador de Europa del nazismo fue el general George Marshall.
Él fue el que organizó la liberación. Y él es el creador de Eisenhower. Él crea Él fue el Eisenhower que lo creó. porque primero lo manda al Magreb, al norte de África. La operación Antorcha, Torch. Sí, Ajá. a tomar la parte del Magreb, que es Marruecos, Argelia, Túnez. esa parte. Y de ahí le ordena Marshall a Ike Eisenhower ir a tomar el primer desembarco aliado, americano, estadounidense, en Europa continental. Sí, claro. Se lo encarga Marshall a Eisenhower en Italia. Primero, La operación Sicilia. Sicilia y luego el avance por avance. Italia. Y más adelante le encarga algo, lo nombra comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, a Eisenhower. Y le encarga el día D. Esa operación dificilísima, que era abrir el frente occidental a Hitler para que los soviéticos pudieran avanzar. Era una operación tremendamente complicada. Arriesgada. La entrada a Normandía, por ahí. Y la gana, lo logra, y de ahí se siguen hasta Berlín. Ahí viene la gran campaña de las Ardenas en Bélgica y en Francia que maneja Patton. Patton en aquel tiempo del día D está lo dejan un poco relegado porque decía cosas tremendas. Sí. Patton decía, los rusos son peores que los alemanes, entonces lo tuvieron que callar. Y hicieron todo con Patton. Fíjese lo que representaba Patton para Hitler. Sacan a Patton en medio de un montón de tanques que van a desembarcar en Calais, en la playa de Calais. Sí. ¿Sí? Y Hitler y los otros se espantan porque le tenían miedo. Hitler se molestaba con Patton, decía Patton, porque lo consideraba como el gran enemigo, más que Montgomery, más que ellos. Hay documentales donde Patton levanta un tanque con la mano porque eran globos inflados. Estaban utilizando la figura de Patton para que aquellos pensaran que iba a ser por Calais para entrar por Normandía, maestro. Sí, exacto. Y, Patton fue un generalazo, pero como dupla, Marshall, Eisenhower. Ahora, después del final de la guerra, Hirohito se rinde en septiembre del 45. Eso le toca a Truman. Un criminalazo, Hirohito, un criminalazo, y todo el mundo le rinde culto al, Pues al, era el emperador, al emperador. maestro. Un criminalazo. Y lo manda Truman como secretario de Estado a Marshall, a China, para unir a Mao Zedong y a Chiang Kai-shek y crear un gobierno de coalición. Ahí fracasó, obviamente. La idea de Mao era absolutamente otra, pero sí fue un personaje clave y fue el creador de Eisenhower. Eisenhower llega a la presidencia por la enorme popularidad que le dio el acierto del desembarco en Normandía y terminar en Berlín. Es presidente y cometió, creo yo, un error. No, fue muy bueno en algunas cosas. Muy bueno en muchas Vicepresidente nombró en sus 2 periodos a Richard Nixon. Déjeme decirle algo más. Eisenhower pudo controlar y hablar con todos con el apoyo de Marshall. Sí. Para mí, Eisenhower fue un tocado por la vida porque le tocó ser jefe de las fuerzas aliadas, porque Marshall lo puso. Sí. Y después le toca ser presidente de los Estados Unidos, porque Truman y muchos dicen, esta tiene que ser la figura, porque fíjese, 12 veces, según las encuestas de Gallup, él se convirtió era el hombre más popular de los Estados Unidos. Sí. La gente respetaba a Eisenhower por su posición. Y no era un hombre... no era un hombre carismático, ni brillante, ni republicano. Él fue presidente republicano, pero no era un militante republicano. Mantuvo mucho, no deshizo el New Deal, el Estado del Bienestar, pero sí fue muy conservador y enfocó todo contra el comunismo. Exactamente. Él habla del comunismo, armar más fuerza nuclear, el asegurar que la destrucción no sea más que para alguno de los dos. Es un hombre que sabe que crearon un gran monstruo, maestro. El apoyo a Franco en España. Y es un hombre absolutamente muy militar, muy conservador en muchas cosas, logra manejar bien la economía, tiene años de recesión, pero como persona era muy raro, maestro. Pero era un hombre muy austero también. Era un hombre absolutamente viene de familia muy religioso. Modesta, nació en Texas, una familia modesta, y luego sus padres son de Arkansas, pero
qué manera de desarrollarse brillantemente y hacer una presidencia, una muy buena presidencia de los Estados Unidos. Fíjese, Gran presidencia. Marshall fue la gran cabeza, pero no fue general de 5 estrellas. Eisenhower fue general de 5 estrellas. Una dupla, usted lo señaló. Entonces, la una verdad es dupla. que se apoyaron tanto, maestro. Son los que crearon, bueno, al recuperar Europa, también recuperan a Estados Unidos y ponen a los Estados Unidos a la cabeza como gran potencia económica y militar. La ayuda en dinero a Europa sirvió al comercio de los Estados Unidos y Eisenhower basa, como usted lo decía, todo su sistema de defensa en el desarrollo de armas nucleares. Hay algo que no entiendo. Marshall fue Premio Nobel de la Paz y no fue ajeno al lanzamiento de la bomba atómica maestro, pues, en Hiroshima y Nagasaki. Es exactamente le pasa lo que le ha pasado a otros presidentes norteamericanos que los nombran Nobel de la Paz cuando han hecho una gran cantidad de cosas, pero hay que ver que el Premio Nobel de la Paz es un premio eminentemente político. No tiene que ver con los logros que tienen los premios Nobel de Física, de Química, sino esto es un premio absolutamente político, ¿sí? Pero dentro de esa grandeza política, creo que Eisenhower tuvo un momento final que lo hace como contradictorio, ¿sí? Antes de irse dice, el grave problema de América es el enorme gasto militar que estamos haciendo, que está desbalanceando nuestro presupuesto. Así es, y fue austero en todo, en el ejercicio del gasto también, presupuestos equilibrados, mientras Estados Unidos se disparaba como el gran ariete tecnológico y militar y económico del mundo. Claro, se habían aprovechado también, aprovecharon toda la migración que llegaba de Europa, los que habían huido de la guerra, que trajeron. Ahí llegó el gran, el gran desarrollo científico, el gran cine, todo. Vengan, y Estados maestro, Unidos, hay el otra país cosa, de las oportunidades, ahí estuvo. Pero otra cosa que le quiero decir, de Marshall, de Eisenhower y de Churchill aprendieron, porque la Primera Guerra fue una humillación económica a un pueblo en vez de reconstruir la paz. Claro. Y ellos fueron inteligentes y aprendieron de eso. Reconstruyeron al pueblo alemán, que ahora es la médula europea. La generosidad de los Estados Unidos con los vencidos se manifiesta en lo que usted dice, en Alemania y también en Japón, ¿eh? Impresionante, enorme, todo el apoyo económico a Japón después de haberlos barrido en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico. Maestro, las duplas son maravillosas, ya luego escogeremos otra dupla más, pero qué importante es encontrar un buen socio en la vida, que no significa ser amigos, sino ser socios. También ha habido duplas malignas en la historia, de la que eso ya quisiéramos hablar en otros programas más adelante, ya que pasen las elecciones. Maestro, mil gracias. Y Gracias. solamente quiero cerrar. Solo en la vida, manejándote como personaje único, no lograrás nada más que quedarte aislado en el tormento de tu propia soledad desgarrada. Los otros son los importantes. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en Punto de Fuga, un espacio de conversación con el maestro Pablo Llano.